Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que podamos reunirnos una vez más para escuchar una voz del cielo. Sí, porque así se llama este programa, Una voz del cielo. Y la idea es poder escuchar a través de la lectura de la palabra de Dios cómo el mismo Dios puede hablarnos al corazón y esa voz puede cambiar y transformar nuestra vida. Y luego a través de transformar nuestras vidas, Dios nos puede usar para que otras vidas puedan escuchar el mensaje de Dios. Y hoy vamos a ver otra historia, vamos a ver otros sucesos que han ido transcurriendo y que han quedado grabados allí, o escritos, mejor dicho, en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el título que le he puesto a este nuevo programa o a este nuevo mensaje que vamos a escuchar, se llama Cuando el grano muere. ¿Qué tema, no? Cuando el grano muere. Para poder ir viendo de dónde saqué ese título o cómo ese título puede hacerse parte de nuestra vida, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. ¿Te parece? Bueno, entonces acompáñame. Yo te digo dónde voy a hacer la lectura. Voy a ubicarme en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 20. Así que vamos, vos me acompañás desde tu lugar y yo desde aquí. ¿Te parece? Comenzamos la lectura de este título, Cuando el grano muere. Dice así la palabra de Dios, Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Nos detenemos ahí para poder interiorizarnos, para poder ambientarnos en lo que está ocurriendo. La fiesta a la cual se refiere es la fiesta de la Pascua, una fiesta judía, y todos los años se celebra esta fiesta. Y cuando esta fiesta se está por celebrar, desde todas partes acuden a Jerusalén para poder celebrar la fiesta. Pero no solo acuden judíos, que son los que a los cuales se les comenzó a manifestar Dios, y por eso viene el tema de la Pascua, sino que también se mezclan entre ellos otras razas, otras religiones, o mejor dicho, otras culturas, como ser los griegos. Y también son los llamados gentiles. Y ahora estamos viendo entonces la fiesta de la Pascua. Dirás, ¿qué es la fiesta de la Pascua? Bueno, la fiesta de la Pascua consiste en sacrificar un animal, un cordero, el cual se ha reservado para esa fiesta, y luego ese cordero se mata en honor a la fiesta, y eso es la Pascua. Y tiene un significado, por supuesto. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual se encontraba en Egipto, Dios le ordena a su pueblo que tiene que matar un cordero, es decir, sacrificar una víctima inocente, lo tenía que degollar, y entonces tenía que pintar con la sangre de ese cordero, tenía que pintar el dintel y las columnas de la casa donde habitaba cada israelita. Así que eso pasó en una noche, y entonces cuando ocurre eso, Dios hace la liberación de este pueblo, y a través de un juicio que emite a la nación de Egipto. Y entonces ahora todos los años, aún actualmente hoy, se está celebrando la fiesta de la Pascua cada año. Pero lo que ellos no sabían era que en esta fiesta, especialmente en esta fiesta, iba a haber otro tipo de Pascua, la cual ellos no iban a alcanzar a identificar. Y era que en vez de morir un cordero, iba a morir un hombre. Un hombre iba a morir en expiación, o iba a morir en lugar de todos aquellos que estaban en pecado, porque este cordero era el Hijo de Dios, y este cordero había venido al mundo con ese fin de morir por el pecador. Entonces ahora se está
a punto o en el clímax de ese momento en el cual Jesús, el Hijo de Dios, como un cordero, sin contaminación y sin mancha, va a morir por causa del pecador en una cruz, crucificado moriría. Y el primo de Jesús, Juan el Bautista, tenía que señalarlo, y cuando lo va a señalar e identificar, cuando Jesús comienza su ministerio, lo que hace es decir a sus discípulos, dice Juan 1:29, ¿cómo identifica a Jesús? En vez de decir, ahí va Jesús, le dice así. Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan, no el escritor, sino Juan el Bautista, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en esa Pascua Cristo iba a morir por causa de nuestros pecados. Sí, digo de nuestros porque murió por causa de mis pecados y también por causa de tus pecados. Él murió para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación del alma. Y bueno, encontramos aquí que en esta fiesta, mezclado con los judíos, suben unos griegos. Y para eso los griegos, estas personas que suben a adorar a Jerusalén, habían tenido que abandonar su antigua religión para acoplarse a la religión de los judíos. Y eso es lo que está aconteciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos griegos que habían dejado su antigua religión y se acoplan a la religión de los judíos, todavía se daban cuenta que tenían un vacío en el alma y que todas estas religiones nunca le habían alcanzado a satisfacer esa necesidad que tiene el alma de todo ser humano, es de encontrarse con Dios. Por eso ellos suben a la fiesta junto con los judíos y se dan cuenta de que Jesús está en la fiesta. Y entonces ellos vieron allí que podía ser el fin de su búsqueda y podía allí comenzar a renacer la esperanza. Por eso dice el versículo 21, ¿recuerdas cuando empezamos? Juan 12:20 leímos, ahora vamos a leer Juan 12:21, donde dice, estos, refiriéndose a estos griegos que subían a la fiesta, dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, miren qué ruego hicieron, qué interesante, dice, Señor, le dicen a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Qué hermoso deseo del alma querer ver a Jesús. Y ellos sabían que algo había en Jesús que podría satisfacer la necesidad espiritual que ellos tenían, de poder encontrarse con Dios a través de conocer a Jesús. Y esto nos hace acordar de que cuando Jesús nació allí en Belén, también vinieron del oriente a visitarlo. Qué increíble que ahora que Él va a morir, vienen a visitarlo también unos griegos, unos gentiles. Y cuando Él nace también ocurre lo mismo. Son los dos hechos en los cuales registra la Biblia que vinieron a ver a Jesús. ¿Te acuerdas allí cuando Mateo, el escritor del Evangelio, escribe en el capítulo 2 y en el versículo 1 lo siguiente? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Recuerdas que cuando empezamos la lectura en Juan 12:20 decía que estos griegos habían venido a adorar junto con los judíos, pero ellos ahora encuentran, al igual que estos magos cuando vinieron que Jesús había nacido, habían venido con ese fin, con el fin de adorar. Pero para adorar a Dios hay que tener un encuentro personal
con la persona de Jesús. Si no, no se puede adorar a Dios, si no hay en el alma un encuentro personal con Jesús. Así que cuando Jesús nace, vinieron del oriente a verle para adorarle. Ahora suben a la fiesta unos griegos con la intención de adorar, pero se dan cuenta de que ni su antigua religión, ni la religión de los judíos les permitía ingresar a esa maravillosa relación con Dios a través de la adoración. Por eso piden a Felipe, que también era griego, y también estaba Andrés, que también era griego, al cual Felipe le va a ir a decir, mirá, vinieron unos griegos, vinieron a verme, que quieren hablar con Jesús. ¿Dónde está eso? Eso lo dice en Juan 12:22. Entonces los griegos vienen a Felipe, que era griego también, le dicen que querían ver a Jesús. Felipe, dice Juan 12:22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahí encontramos dos embajadores, Felipe y Andrés, que su misión, y lo vamos a ver, lo podemos estudiar en distintos pasajes de los evangelios, que tenían la misión de llevar gente para encontrarse con Jesús. Eso es lo que hace toda persona que ha conocido a Cristo. Tiene la misión de llevar a otras almas a que se encuentren con Jesús, para que también puedan alcanzar la salvación. Así que estos dos Jesús los había convertido en ganadores de alma. Eran hombres pescadores de otros hombres. ¿Lo eres tú? Bueno, dice que entonces Jesús recibe la noticia de que unos griegos lo están buscando, que quieren verlo, que quieren tener una relación personal con él. Entonces allí Jesús se da cuenta de que la hora de morir había llegado, porque seguramente Jesús estaba esperando este suceso. De la misma manera que ocurrió allí en Belén cuando él nació. Él sabía que iban a venir otros griegos a verle antes de morir. Entonces cuando él se entera de que le vienen a buscar, él entonces va a comentar que ha llegado su hora. ¿Y recuerdas cómo se llamaba este mensaje? Cuando el grano muere. Cuando los griegos vienen a ver a Jesús y Andrés y Felipe los acercan y los ponen frente a Jesús, Jesús dice lo siguiente. Dice Juan capítulo 12, versículo 24. Dice así, vamos a leer el 23 primero. Dice Juan 12, 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Eso es lo que yo te comentaba. Cuando él se entera que lo vienen a buscar, dice, es el momento de morir. Y ahora cuando los tiene allí enfrente, Jesús les dice, Juan 12, 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y él dice estas palabras hablando para que se pueda entender un suceso natural. Un grano de trigo colocado sobre una mesa o sobre un lugar allí que no tenga contacto con la tierra, está allí solo. Pero cuando el grano de trigo, dice Jesús, cae y penetra en la tierra, ocurre un suceso, ocurre una transformación, que ese grano se revienta en la tierra y allí muere el grano. Y entonces cuando el grano muere, florece una nueva vida. Y allí sale un brote. Y ese brote se transforma en una planta. Y esa planta se hace grande y luego lleva espigas. Y luego aparece el grano en la espiga. Todo eso tenía que acontecer siempre y cuando el grano muriera en la tierra. Y entonces Jesús les va a decir, esto es lo que me va a pasar a mí a partir de ahora. Y es necesario que yo muera para que pueda llevar vida. ¿Qué palabras decía el Señor? Cómo Él explicaba
todo lo que iba aconteciendo, para que el más simple pudiera entender que Cristo vino a morir como un cordero en sacrificio para dar vida. Entonces, cuando el grano muere, lleva vida. Y allí leemos que Él ahora les va a decir, eso es lo que me va a pasar a mí. Dice Juan capítulo 12, versículo 33. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que Él vino del cielo, dejó el cielo y entró en la tierra. Vino a la tierra para morir. Y Él murió en la cruz y fue sepultado. Pero al tercer día, ese ser que estaba sin vida, dice que allí Él resucita de entre los muertos. Y cuando Él resucita de entre los muertos, a partir de ese momento, Él puede dar vida. Por eso cuando Él muere y resucita, puede dar vida a otros más y entonces no quedaría solo, porque muchos frutos podría producir esa vida que Cristo puede dar. Y dice Juan capítulo 12, versículo 32, dice, y yo, dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, recuerda lo que Él contaba del grano, cuando el grano muere, y todo el proceso. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y para qué los necesitaba o quería atraerlos a Él? Para darles vida. Y encontramos allí a Andrés y a Felipe, dos embajadores que tuvieron esta misión de conducir a estos griegos hacia la misma persona de Jesús. Y eran almas que estaban sedientas, que estaban vacías. Y así está toda alma que viene a este mundo. Está muerta y está sin vida. Y allí necesita recibir la vida. Para eso fue necesario que Cristo muriera y resucitara para dar vida. Por eso es importante que la persona se acerque a Jesús, que tenga un encuentro personal con Él y entonces por la resurrección de Cristo entre los muertos, esa vida que está muerta, si se encuentra con Cristo, lo recibe en su corazón, dice que opera en ese alma un nacimiento, porque no necesita morir, porque el alma ya está muerta, porque la Biblia enseña que está muerta. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de Dios. Dice que el pecado nos ha separado de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por ser pecadores, estamos muertos en delitos y pecados. Y por eso necesitamos ir a Jesús, para que Él opere en nosotros una nueva vida y hay un nuevo nacimiento. ¿Recuerdas? Esto es lo que Jesús le explicó a aquel fariseo que vino de noche a verlo, Nicodemo, ¿te acuerdas? Y él le dijo que tenía que volver a nacer. ¿Qué quería decir eso? Que él estaba muerto, había nacido físicamente, pero su alma estaba muerta, separada de Dios, y le esperaba una condenación eterna. Pero él necesitaba un nuevo nacimiento que solo Cristo le podía dar. Y en esa noche Jesús le dice a Nicodemo estas palabras. Dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora nosotros, aquellos que como yo hemos recibido la vida luego de estar muertos y encontrarnos personalmente con Jesucristo, a través de pedirle que nos salve, a través de pedirle que ingrese en nuestro corazón para darnos vida, y a través de decirle gracias porque moriste en esa cruz por mí,
pagando el precio de mi pecado. Y al decirle que Él nos salve, Él nos ha dado vida. Y entonces una vez que nosotros llevamos vida, tenemos en nosotros una responsabilidad de, al igual que Felipe y Andrés, de ser embajadores de Cristo. Es decir, mi misión en esta hora es llevarte a ti, que estás muerto por causa del pecado y porque si no has ido a Jesús todavía no has recibido la vida. Mi misión es ser embajador de Cristo y rogarte a ti como si el mismo Dios en este momento estuviese hablando contigo y esa voz del cielo te dijera: reconcíliate conmigo. Y eso quedó escrito también. Lo escribió el apóstol Pablo, porque él se sentía ese embajador. Dice allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Así que, dice Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y entonces nos damos cuenta de que fue necesario que Cristo muriera. Por eso ese título, cuando el grano muere. Como el grano murió y resucitó, ahora puede dar vida a todo aquel que se acerca a Él, pidiéndole el perdón de sus pecados, reconociendo que la cruz fue a causa de Él y diciéndole a Jesús: sálvame, y pidiéndole que ingrese en su corazón y se quede con Él para siempre. Y esta historia de estos griegos buscando a Jesús es nuestra propia historia. Y todas las personas necesitan ese encuentro personal. Tal vez has pertenecido a una o varias religiones y has ido cambiando de religión en religión porque cada una de ellas te fue defraudando o por lo menos no te acercó a Dios como tú pensabas que te iba a acercar. Lo mismo le pasó a estos griegos. Iban entre los judíos mezclados y creían que con eso ellos podían adorar a Dios. Pero cuando llegan a Jerusalén se dan cuenta que necesitan encontrarse con aquel que resucitó de entre los muertos para recibir la vida. Y luego, una vez que tienen la vida, estando vivos, recién allí se puede adorar a Dios. Por eso te decía que si no vas a Cristo no podés adorar a Dios, porque para adorar a Dios hay que estar vivo. Una persona muerta no puede adorar a Dios. Así que mi mensaje, como embajador de Cristo, te ruego, te suplico, que vayas en este mismo instante a Jesús, le pidas perdón por tus pecados, reconozcas que Él murió en la cruz como el Cordero, el único Cordero, sin mancha y sin contaminación, como un sacrificio, como un sustituto, como un chivo expiatorio por ti, para que tú puedas alcanzar la salvación. Necesitas alcanzar la vida, si no seguirás muerto y entonces no llevarás fruto, porque no podrás transmitir este mismo mensaje. Porque si no has recibido esta experiencia del nuevo nacimiento, no sabes lo que es. No tienes ni idea de lo que es nacer de nuevo. Pero si te encuentras en este mismo instante con Jesús, lo recibes en tu corazón y le pides perdón, le pides que te salve, entonces operará en tu vida un nacimiento que jamás has experimentado. Nacerás de nuevo y nacerás para tener una vida eterna y para siempre, y un lugar en el cielo. Pero si no vas a Jesús, estás destinado a una condenación eterna. Tú debes elegir ahora. El mensaje ya está en las puertas de tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Recibe a Cristo, aquel que resucitó de entre los muertos. Fue necesario que bajara del cielo, cayera en la tierra, muriera, fuese sepultado, pero al tercer día resucitó y no quedó solo. Trajo muchos a la vida. Uno de ellos soy yo. ¿Y por qué no? Podrías ser tú en este mismo instante. Olvídate de las religiones. Olvídate de todo lo que puedes hacer. Simplemente ve a Jesús y recibirás la salvación y la vida eterna. Cuando el grano muere. Nunca te olvides de esto.
fue necesaria esa muerte para que tú puedas alcanzar la vida. ¿Qué harás? ¿Irás a Jesús como estos griegos? Ve a Jesús urgentemente y recibe la vida. Necesitas nacer de nuevo. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.